Abella, ¿con qué bases de sustentación social piensan, en todo caso, aplicar este programa de gobierno? Por eso yo te decía que las medidas previas tienen que ser medidas más sencillas y de gran impacto a los efectos de crear las condiciones objetivas y subjetivas de entusiasmo para avanzar hacia metas mayores. Es decir, nosotros tenemos básicamente un sector social que no convocamos nosotros, sino que de alguna manera nos convoca. Los pequeños productores de Aratirí, de Cerro Chato, de Valentines, que están resistiendo heroicamente a la megaminería, son el ejemplo al cual nos ponemos a su servicio. Toda la gente que hace las grandes marchas por la tierra en Uruguay, todos esos grupos de jóvenes que en todo el país defienden las semillas nativas contra Monsanto y contra las prácticas destructivas. Ahora, la clase trabajadora, por ejemplo, representada por la el base, PIT-CNT. bueno, el problema es esto. Una cosa es la base de los sindicatos, donde nosotros ahí solo tenemos una palabra, son nuestros hermanos, y en cuanto a sus luchas, son ellos los que nos enseñan cómo combatir. Y otra cosa totalmente diferente es la cúpula del PIT-CNT, que generalmente son operadores políticos del mal llamado Partido Comunista, y que han operado fundamentalmente como freno de las demandas ciudadanas a los efectos de garantizar gobernabilidad al gobierno reaccionario del Frente Amplio. Ahora, sin embargo, hay un récord absoluto de afiliaciones al PIT-CNT, ¿no? Son una parte importante del país. Sí. Usted mañana, si es gobierno, no va a poder desconocer. No, pero yo la no puedo desconocer fuerte, ni la base sindical, ni puedo reconocer a los frente amplistas de a pie. Los frente amplistas de a pie son mis hermanos, y sin frente amplistas de a pie no hay cambio que se pueda hacer. Y también de los arabistas orejanos y de algún vallista viejo. Es decir, una cosa son las bases de las organizaciones y otra cosa son las cúpulas que lo controlan en una argentinización del proceso sindical, donde la cúpula es otra cosa. Abella, ¿qué opina de la regulación de la marihuana, de la venta de la marihuana? Yo pienso que en un país como el nuestro, donde el suicidio adolescente es uno de los más altos de la región, este proyecto es, para decirlo con los términos más suaves, irresponsable. Este proyecto. A mí una docente me decía del segundo ciclo de secundaria, tengo un receso entre mis dos clases. Si en el recreo el muchacho se escondió a fumar un cigarro, lo delata el olor de su ropa. Si se escondió a fumar un cigarro de marihuana, lo delata que está totalmente perdido. Ya lo perdí como estudiante. Estaba volado. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es el consumo recreativo de la marihuana pensado en una sociedad que tiene un proyecto de país y donde el joven tiene ante todo la oportunidad de ser y de recuperar futuro. Y otra cosa es demagógicamente, porque se lo pide Monsanto, porque se lo piden las transnacionales que quieren patentar la marihuana, usarnos de conejillos de indios en esta situación de desesperanza es una cosa totalmente... Ahora, hay varias organizaciones sociales también que están pidiendo esta regulación de la marihuana, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Monsanto y... ¿Qué es lo que pasa? El problema es cuál proyecto sirve nuestro gobierno. ¿Y cuál sería el proyecto para usted ideal para resolver este tema? Recuperar a nuestra juventud, recuperar la esperanza y con una juventud trabajadora y estudiosa, promover un debate ciudadano sobre este tema. ¿Y con la marihuana qué hacemos? ¿La regulamos? ¿No la regulamos? ¿Cuál es su...? Bueno, por lo menos rechazar este proyecto. Porque, ¿qué pasa? ¿La prohibimos o no la prohibimos? En los hechos, el consumo de marihuana, desgraciadamente, está instalado. Es decir, existe. Entonces, el tema es que cuando vos tenés un problema que preocupa no por el consumo en sí, preocupa porque es una distorsión más de una juventud que está muy perdida. Vos lo primero que tenés que hacer es ser muy cuidadoso en que no sea peor la enmienda que el soneto. Vos tenés que actuar con responsabilidad. Ahora, siguiendo su lógica de razonamiento, hay que volver a la ley seca con el alcohol, por ejemplo. Mira, el tema del alcohol es otro problema muy grave, sobre todo en el interior del país. La muchachada que toma y después va a las picadas de moto es un problema. Pero yo no digo ni que hay que volver a la ley seca, ni que hay que bajar la edad de imputabilidad. Yo lo que estoy diciendo, mucho menos. Es decir, yo lo que estoy diciendo es que tú no podés atender a un problema simplemente con medidas demagógicas, porque te dice hacerle los mandados a otros y usar al Uruguay como conejillo de indias de lo que quiere las transnacionales. Ustedes no terminan de condenar estos episodios
de violencia, digamos, en torno a algunas manifestaciones o algunos grupos con los que ustedes no podrán no tener una relación política, pero sí un vínculo personal, como usted manifestaba anteriormente? Yo no puedo hacer el censo de la gente que va a votar a la Unidad Popular, en qué grupo está incorporado. Claro, pero ustedes no lo condenan, ese es el problema, que hay una impresión de que Unidad Popular no condena estos episodios de violencia. Yo soy un enemigo visceral de la violencia. El problema es que la violencia muchas veces empieza de arriba y después cínicamente se condena la violencia de respuesta de la gente. Por ejemplo, fíjate vos qué interesante. Matan a un almacenero en un barrio. Va la policía a reconstruir el hecho. La indignación de la gente es tal que asalta a las fuerzas policiales. ¡Hijo de puta! A este hay que matarlo, lo voy a linchar. Y la tele entiende, pobres vecinos, esa violencia es la violencia de la indignación personal. Y no se condena, ni siquiera hay presos. Ahora, si hay gente que quiere saber dónde están los huesos... Sumariados, por un récord de policías sumariados. Me refiero a que la indignación ciudadana, no estaba hablando de la conducta policial, estaba hablando que la conducta de vecinos que quieren pegarle al que está reconstruyendo el hecho, al victimario del querido almacenero que mataron, no hay juicio, no hay enjuiciamiento a esos vecinos. Se entiende, lógicamente, que esa violencia parte de un dolor. Ahora, cuando el ministro Huidobro y la Suprema Corte de Justicia, cómplices, impiden actuar a la jueza Mota, para una mamá viejita que pierde la oportunidad de saber dónde están los huesos de sus hijos, ¿por qué hay que condenar esa violencia o a un hijo que no sabe dónde está enterrado su papá? ¿Por qué se es tan cruel con esa violencia de respuesta y se comprende mucho más humanamente la violencia de aquellos vecinos que se enojan con el asesino? ¿Por qué esa injusticia? Ahora, tú me pedís a mí que yo sea juez de las dos violencias, yo las lamento las dos, pero las entiendo las dos.